Bueno, y esta tarde saludamos al doctor Miguel Ángel García, experto en medicina preventiva y control de infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Lalo? Muy buenas tardes. Pues otra vez con nosotros. Mío, como siempre, un placer compartir con tu auditorio. Oiga, pues fíjense que tenemos muchísimas preguntas que nos hace llegar la gente. A veces no podemos responder todas las preguntas porque son cientos de preguntas que nos llegan todo el día, pero es muy importante que la gente participe porque al fin y al cabo lo que nos interesa a usted y a mí es que la gente esté muy bien informada. Por ejemplo, Correcto. Erri Aguilar, a través de Facebook, dice: ¿despertar todos los días con dolor de garganta es un síntoma de COVID? Sí, bueno, el dolor de garganta sí es un síntoma que se ha caracterizado en algunos pacientes con enfermedad COVID-19 por SARS-CoV-2, pero no solamente el dolor, sino el espectro clínico con fiebre, tos persistente y algunos otros síntomas. Pero sí puede ser. Muy bien, doctor. Diego Tapia, a través de YouTube, ¿la falta de olfato y gusto es síntoma de COVID? Sí. Clínicamente se conoce como hiposmia o hipoageusia y sí se ha documentado en algunos pacientes con COVID. O sea, el hecho de que no tengamos olfato o no tengamos, por ejemplo, el sabor de la comida, ¿eso es un síntoma de COVID? ¿Es algo para ponerle mucha atención? Sí tenemos que ponerle atención porque se ha documentado que estos pueden ser datos tempranos de enfermedad COVID-19. Muy bien. José Vidal, a través de YouTube: un menor de edad con sobrepeso, ¿es particularmente vulnerable? No por el estado de ser menor de edad, sino por el sobrepeso. La obesidad y sobrepeso sí aumentan la probabilidad de que si nos da COVID-19, la enfermedad sea más grave. Entonces sí son más susceptibles. Muy bien. Elizabeth García, doctor, a través de Facebook: si tengo todos los síntomas, menos fiebre y tos, ¿es posible que haya COVID? Es posible. De hecho, el espectro clínico, recordemos que va desde pacientes asintomáticos y hasta una dificultad respiratoria aguda grave, un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. Entonces sí puede ser que lo tenga. Lo importante siempre es, si son datos que son respiratorios leves, quedarnos en casa, pero ante la presencia de datos de alarma, como dificultad respiratoria o fiebre persistente, sí tendríamos que acudir a nuestra unidad de salud para que nos evalúen. Muy bien, doctor. Norma Sánchez, a través de Facebook: ¿las flemas son síntomas de COVID? Fíjate que ese dato no. De hecho, la tos característica de los pacientes es una tos seca. No quiere decir que no pueda haber algún paciente con flemas que tenga COVID, pero no es un dato como característico, más bien es una tos de características secas. Esta es una pregunta que nos llega a través de Twitter, doctor, y nos las hicieron desde la semana pasada y con frecuencia también nos pregunta Capi Supergirl. Ella o él nos dice: hola, Eduardo Salazar 4, ¿puedes preguntar si una persona que no presenta síntomas al COVID-19, si se recupera sola o cuánto tiempo portará ese virus o cómo? Por favor, nos hace esa pregunta. Claro que sí. Bueno, de hecho, la mayoría de pacientes, hasta un 80%, van a cubrir así como ella lo describe. Van a tener un proceso que a lo mejor ni se dan cuenta que están infectados y ya están infectados con el virus. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el periodo de incubación, ¿no?, va desde 1 a 14 días, pero el promedio es de 7 días. ¿No? Entonces, primero es de que me expongo a que presento síntomas, normalmente son 7 días. Puede ser que no presento síntomas y todavía soy infectante hasta otros 14 días más. Es decir, que al menos desde el inicio de la clínica o 7 días después de que me expuse, voy a durar otros 14 días con la enfermedad. Por muy, pocas manifestaciones que tenga, estoy en un estado infectado por ese periodo. Más o menos, ahora respondemos la pregunta de Jacobo Aparicio a través de Facebook, pero antes, para no salirnos del tema de la pregunta anterior, una persona que, por ejemplo, presenta o tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes o hipertenso, en fin, cualquiera de estas enfermedades autoinmunes, que también es un grave problema que persiste en nuestro país, una persona con esas características puede ser, no presentar síntomas de COVID y tener la enfermedad. Sí, también ellos pueden cursar como portadores
asintomáticos. Recordemos que hay un grupo de pacientes que son justo los que tienen comorbilidades, que generalmente se agravan más. Pero estos estudios son una proporción de la población. No quiere decir que todos los pacientes que tengan estas enfermedades van a tener ese curso clínico. Lo que es muy importante es que en esta población restringamos las salidas. Son una población que tenemos que proteger especialmente y pedirles que se queden en su casa en cuarentena, especialmente por esto, los de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, por la propia enfermedad de base, y los que tienen problemas autoinmunes por los medicamentos que toman, que generalmente van a tener un estado de inmunosupresión en el estado inmunológico y los van a poner en un mayor riesgo de infectarse y de que si se infectan, la respuesta como el sistema inmune sea más débil y puedan tener un cuadro más grave. Quiero reforzar eso contigo, que ellos se deben quedar con mayor énfasis en casa. Muy bien, doctor. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿el encierro o el entierro? Perdón que suene crudo, pero así es, ¿verdad? Así es, y también me permite retomar unas palabras que dijo el día de hoy el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, que dijo, no esperemos que esta pandemia la paren los gobiernos o la paren las autoridades sanitarias únicamente. Esta pandemia la paramos todos y es la respuesta social organizada la que tiene el mayor peso. Los comunicadores también tienen un papel muy importante en función de no emitir mensajes contradictorios que lleven a la población a tomar decisiones erróneas que contradigan a las autoridades sanitarias. Nosotros también, como líderes de opinión o como académicos, debemos ser responsables de nuestras opiniones. Y es eso, es entender que la respuesta que estamos organizando va a parar la pandemia en función de que nos organicemos todos y no solo las autoridades sanitarias. Qué bueno que lo menciona, doctor, porque la responsabilidad es de todos nosotros. Jacobo Aparicio, a través de Facebook, llevo 4 días con fiebre, pero no tengo ningún otro síntoma. ¿Estoy en riesgo de COVID? Sí, de hecho la fiebre persistente, mayor a 38 grados sobre todo, se asocia mucho a COVID. Puede haber muchas causas por las cuales puede tener fiebre, pero sí sería un dato de alarma por el que deberíamos acudir a solicitar atención médica, sí, sobre todo porque es un predictor muy bueno, el tema de la fiebre persistente y la tos seca. Pues sería bueno que acudieran. Esta es otra pregunta muy interesante. Ricardo Jiménez, a través de Facebook, una vez que el paciente se ha recuperado, ¿cuánto tiempo porta el riesgo de contagio? Una vez que el paciente se ha recuperado, esto todavía se está estudiando, pero se dice que hasta 14 días después de que inició los síntomas. Es decir, a lo mejor duró mi periodo de enfermedad una semana, me dan de alta, todavía recomiendo que se estén otras 2 semanas en su casa, sobre todo porque en México, a diferencia de Europa, no se están haciendo pruebas de PCR para dar de alta a los pacientes. Pues al menos otras 2 semanas después de que se dan los síntomas clínicos. Doctor Miguel Ángel García, experto en medicina preventiva y control de infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública. No sabe cómo le aprecio que nos tome la llamada, que nos haga todas estas precisiones, aclaraciones y que responda lo que realmente la gente quiere saber. Nosotros simplemente somos el vínculo y siempre con mucha responsabilidad buscamos a los expertos como usted y como nuestras autoridades sanitarias, pues para que la gente esté debidamente informada y cumplamos con esta responsabilidad de quedarnos en casa para evitar que esta pandemia pues no sea peor de lo que ya es. Muchísimas gracias. Te agradezco, al contrario, un placer como siempre estar con ustedes y felicitarte por tu excelente labor periodística y tu responsabilidad para informar a la salud de la población. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto porque obviamente vamos a estar en contacto varias veces con usted.